Buenas tardes, mi nombre es Brian Calderón, estudiante de Ingeniería Industrial. Mi código es 1-122-132-848 y hago parte del grupo 451 de Física General. Voy a hacer una breve explicación mediante el simulador y tratando de interpretar los principios de Pascal, principio de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Y de la misma manera voy a explicar el ejercicio 4 del estudiante número 4, que hacen parte de la guía. Bueno, empezamos. Tenemos estos ítems: presión, flujo y torre de agua. Bueno, en este ítem de presión podemos ver que tenemos densidad y gravedad. La densidad tenemos fluido, gasolina, agua y miel. Y vemos que si cambiamos el fluido, de esa misma manera va a cambiar la densidad del fluido. Y de la misma manera la gravedad. Como se maneja, la tenemos en tierra. Y se mide sobre metros sobre segundos al cuadrado. Entonces vamos a darle inicio a la pregunta número A, que hace parte del principio de Pascal. Bueno, el principio de Pascal nos indica que entre mayor carga experimente un lado, se verá reflejado en el otro. Y la pregunta nos dice, con el simulador el principio se puede lograr y se puede utilizar la herramienta de presión. La respuesta es sí. Porque aquí observamos que si le aplicamos peso a este lado, vemos que se varía al otro costado, hay variedad. Entonces, sí se puede explicar el principio de Pascal. Vamos ahora a explicar el principio de Bernoulli. Lo podemos hacer con este ítem. Podemos observar que tenemos aquí un recipiente con agua y que se encuentra en altura. ¿Y qué nos indica el principio de Bernoulli? El principio de Bernoulli nos dice que el caudal del fluido constante por el lado de la sección que se disminuye aumenta la velocidad a través que viene de la mano con el teorema de la conservación de las energías. ¿Cómo podemos explicarlo en el simulador? Bueno, podemos aquí ponerle manguera. Aquí también podemos ver que manejamos densidad y tenemos el medidor de presión y de velocidades. ¿Cómo podemos observar que por lo que tenemos acá el fluido en la altura, se puede decir que es una energía potencial que no marca velocidad? En cambio, si observamos, si abrimos la llave, al abrir la llave se observa una energía cinética. ¿Cómo podemos comprobarlo? Midiendo la velocidad, que es de 18 a 19 metros por segundo al inicio. Y al finalizar el S se ve que disminuye la energía, igualmente la velocidad, es de 2,1 metros sobre segundo. Y de esta manera podemos explicar el principio de Bernoulli. Por último vamos a explicar la ecuación de continuidad. ¿Qué nos indica la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad nos habla de que caudal 1 es igual a caudal 2. Y la pregunta la pregunta del ítem C sería: ¿cómo realizar el ejercicio que se emplea en el simulador, la ecuación de continuidad? Si se puede, la respuesta sería sí, sí podemos simular el ejercicio para poder lograr la utilidad de la herramienta del flujo. Podemos ver que si cerramos la abertura un poco, los puntos rojos en este punto aumentan la velocidad. Y de esta manera lo podemos comprobar. Mire. Al pasar por el vertimiento más corto, la velocidad es de 6,4 metros sobre segundo. Si lo ponemos en esta misma altura, pero al finalizar el recorrido se ve que es 1,5. De igual manera, acá atrás, a la misma altura, tiene que marcar temporalmente o igual
la misma velocidad. Y lo mismo observamos cuando aplicamos dot. ¿Cómo se ve que aumenta la velocidad al pausar? Entonces sí se puede, mediante el simulador, aplicar el teorema del flujo. Ahora voy a dar una breve explicación del ejercicio número 4. Que tenemos el siguiente enunciado. ¿Qué nos dice el ejercicio número 4? En un juego de billar, un jugador se dispone a realizar un tiro final para ganar el juego sobre una mesa de billar de dimensiones de 3,07 por 1,63 metros cuadrados. Para que el tiro sea válido, la bola azul debe insertar en la ranura A y la bola blanca no debe finalizar en la ranura B. Si el jugador dispara horizontalmente la bola blanca con una rapidez de 1,14 metros sobre segundos y la bola azul en directo a la ranura A con la mitad de la rapidez de la rapidez inicial de la bola blanca. Determine si el jugador gana la partida. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Nos dan las medidas de la mesa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar los ángulos con los que se mueven las bolas y tenemos la velocidad inicial de la bola blanca. Y también tenemos que al impactar la bola blanca con la bola azul va a iniciar con la mitad de la velocidad que inició la blanca. Entonces vamos a hacer las siguientes ecuaciones. Y la solución, necesitamos saber si la bola blanca después de chocar con la bola azul entra al agujero B. Para saber esto vamos a calcular los ángulos. ¿Cómo hacemos el cálculo de los ángulos? Sabemos con tangente y tangente a la inversa. Para hallar el ángulo de la velocidad final en X y de la velocidad final en Y. Y de esa misma manera, bueno, tenemos A igual a tangente a la inversa sobre velocidad final en Y sobre la velocidad final en X, que es de la bola azul. Con esto vamos a hallar el ángulo con la que se va la bola azul. Y aquí vemos que tenemos ángulo en X y ángulo en Y. Entonces, tenemos que lo vamos a llamar a igual a tangente a la inversa de 2 cuartos A sobre 1/2 igual a tangente a la inversa de 2 cuartos de 1,63, que es la medida de la mesa, y de 3,07 sobre 2, y eso nos da un ángulo de 38,5 grados. Que ahora vamos a encontrar los valores de las velocidades y es necesario aplicar la cantidad de movimientos, pero antes la velocidad final de X de la bola azul. Para ello tenemos la velocidad final de X2 y la velocidad final 2 y lo aplicamos por coseno. Entonces tenemos la velocidad final de X2, que es de la bola azul, y la velocidad F2 por coseno A, que eso nos daría velocidad final de X2 de la bola azul 0,57 por coseno de 15 grados, que es el ángulo. Y eso nos daría 0,55 metros sobre segundos. Y la velocidad final de la bola azul, que es velocidad final de Y de 0,57 por 15 grados igual a 0,147 metros sobre segundos. Que esta es la velocidad con la que al impactar la bola blanca se va la bola azul hacia la ranura A. Bueno, la cantidad de movimientos de X igual a movimientos por velocidad. La sumatoria antes del choque y la sumatoria después del choque. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos movimiento 1 por velocidad inicial de x1 más movimiento 2 por la velocidad inicial de x igual al movimiento 1 por la velocidad final de x en 1 más movimiento 2 por la velocidad final de x en 2. ¿Cómo vemos en esto?
movimiento 1 igual a movimiento 2 y velocidad inicial por 2 igual a 0. ¿Por qué la velocidad inicial en x por 2 es 0? Porque observamos acá, la bola azul está quieta, está en reposo, o sea, su velocidad en x como tanto en y va a ser siempre 0. Entonces, tenemos que los movimiento 1 por la velocidad inicial por el x1 más el movimiento por movimiento en x de la velocidad inicial de x en 2 igual al movimiento por velocidad final de en x por 1. Y eso despejamos y vamos allá a la velocidad final de la bola blanca. Bueno, tenemos velocidad final de x en 1 igual a la velocidad final de x en 2 menos la velocidad inicial de x en 1. Entonces reemplazamos. Entonces tenemos que la velocidad final de x de la bola blanca es 1,14 metros sobre segundos menos la velocidad inicial de x, que es la velocidad de la bola azul, que es 0,55 metros sobre segundo, y eso nos da como resultado 0,59 metros sobre segundos, y la cantidad de movimientos es igual al movimiento por velocidad. Y tenemos la cantidad, entonces tenemos la fórmula, que es movimiento 1 por velocidad inicial de y1 más movimiento 2 por la velocidad inicial de y2. Eso da igual a movimiento 1 por la velocidad final de y1 más la movimiento 2 por la velocidad final de y2. Como vemos, movimiento 1 igual a movimiento 2 y a velocidad inicial de y1 igual a velocidad inicial de y2, que nos da 0. Por lo, entonces, aplicamos la fórmula, tenemos que la velocidad inicial de y1 igual a la velocidad de 0. Entonces tenemos velocidad final de y1 más la velocidad final de y2. Y esto nos da como resultado velocidad final de y1 igual a 0,147 metros sobre segundos. Ya teniendo la velocidad, hallamos el ángulo y comparamos. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazamos, lo vamos a llamar A igual tangente a la inversa sobre y la velocidad final de y1 sobre la velocidad final en x1 igual a la tangente inversa de 0,147 y 0,59. Eso nos da un ángulo de 14 grados que, teniendo los ángulos de la bola azul y la bola blanca, el ángulo de la bola blanca para que caiga el agujero es de 38,5 y el ángulo de la bola blanca después del choque es de 14 grados. Entonces podemos concluir que los ángulos obtenidos son iguales y significan que la bola blanca no caerá en el agujero después de chocar. Y al final el jugador puede hacer su tiro y meter la bola azul en el agujero y ganar el juego. Muchas gracias.